Bienvenidos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos hoy a la Casa del Mejor en este nuevo podcast, otra vez con mi gran amigo y hermano del alma, director y fundador de Canso Investment. Hoy vamos a hablar de un tema en particular que se llama el Bitcoin y los nuevos mercados, una nueva tendencia que a muchos cautiva y a muchos le hace hasta perder la vida porque han perdido fortuna por malas inversiones, sobre todo con el tema del Bitcoin. Entonces, sin más preámbulos, Jesús, no sé si quieres mandar un saludo. ¿Cómo estás, Matador? ¿Cómo Todo, estás? Saludo a todo ese público. todo muy bien. Espero todo esté bien. Bueno, vamos aquí a resolver algunas y aclarar, no resolver, aclarar algunas dudas que quizás mucha gente tendrá sobre esos temas, ¿no? Que son un poco no muy conocidos porque ni en las escuelas ni en ningún sitio quizás te los enseñan. Entonces te enfrentas tú a un mercado o a un mundo tan grande que no entiendes y sin embargo la gente se Sí, mete. y es un riesgo que en mi opinión, es un riesgo que la gente toma sin saber, porque sí, está muy de moda el tema, pero es que las inversiones con respecto al monto o la cantidad que te hacen creer que vas a ganar es muy tentador, pero la realidad es otra, es muy diferente. Claro, sí, no, Entonces, no. Como te digo, es un mundo tan grande que la mayoría de las personas no, sin conocer, solamente embelesado por un monto, por un número y por quizás ese sueño, digamos, americano, pero no es solamente en América, sino en todo el mundo, que es lo que todos decíamos, aunque digamos que no, que es un poco más de dinero. claro, y es lo que todo el mundo busca y por lo que trabajamos, porque no solamente eso, porque para poner un ejemplo, para no hacer tan larga la introducción, si, si el dinero fuera un árbol, quisiéramos árbol, porque es el medio de transferencia que podemos obtener ciertas cosas. Entonces, ahorita el dinero, pues valga la redundancia, se hizo en papel, en moneda, y es lo que uno busca. Pero al fin y al cabo, uno trabaja para obtener una mercancía, obtener un objeto que te sirva de intercambio, lo que antes se llamaba el trueque. Por supuesto. Exactamente. Entonces, vamos a comenzar, bueno, vamos a enumerar otra vez, de nuevo decimos, el tema de hoy se llama Bitcoin y nuevos mercados. Entonces, la primera pregunta, Jesús, es un poco abierta, con tranquilidad, es, ¿cuál es tu opinión con respecto al Bitcoin y a los nuevos mercados? Claro, mira, lo que pasa es que uno es muy polémico porque uno puede dar su opinión, uno puede decir que el Bitcoin es una burbuja, que el Bitcoin es nuevo, pues quizás lo más veterano, ¿no? Los traders, las personas que operan los mercados, hablando del Bitcoin quizás no hay mucha confianza, porque como es nuevo, es Ajá. algo que estalló y fue algo tan impulsivo que subió a niveles atmosféricos porque por lo menos las bolsas estadounidenses, como por ejemplo el S&P 500, que son mucho más antiguas, jamás han llegado a precios como llegó el Bitcoin. Sí, son precios Son, exorbitantes. son precios exorbitantes. ¿Que va a quebrar? Para mí imposible que quiebre Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya es un mercado que tiene 14 años. Un Sí, mercado que se creó en el, 2000, en el 2008. La primera moneda, la primera criptomoneda que fue el Bitcoin se creó en el 2008. Mira en 14 años a qué precio pudo llegar. sí. Pero también se ve lo que se le llama la volatilidad, que es el rango, ¿no? De lo que puede subir y lo que puede bajar y en cuánto tiempo. Es un mercado totalmente manipulado que se usaba al principio como método de lavado de dinero. Claro, Eh, que es allí donde está el problema que yo me planteo y yo digo que entonces las personas que quieran invertir en esta especie de mercado tienen que saber que es un mercado que, a mi opinión y por lo que la voz del experto, en este caso que estamos hablando contigo,
no es totalmente, como decimos vulgarmente, trigo limpio. Es muy manipulable, lo cual funciona o va en función de intereses propios. Claro, por supuesto. Como es un mercado abierto, es un mercado que no está centralizado, no hay ningún gobierno que esté detrás de ello, no hay nada. Es que como te digo, ese era el método, es el método de pago de lo que antiguamente se llamaba Deep Web. No sé si recordarás. De la Deep Web, claro, de la web oscura, famosa. Claro, ese era el principal método de pago por su valor en su momento. Y en esos momentos el Bitcoin valía $1,000, $2,000. Era su máximo histórico. O sea, de tantos años que tenía, era algo nuevo. Y no es Bitcoin. Hay muchas otras monedas con las cuales muchas personas han hecho muchísimo dinero, sobre todo en las aperturas, que es lo que la gente no entiende, ¿no? Que es lo que no saben. Ellos solamente ven Bitcoin. Las personas no se abren a otras, la mayoría, ¿no? Hay muchos que sí, los traders, los operadores, los que saben, ¿no? Los que tienen años quizás no estudiando, pero conociendo quizás lo que es el mercado, porque al final las criptomonedas son un mercado aparte, como son los commodities, como es en el caso del petróleo, el oro, la plata, ¿entiendes? Es un mercado, pero esto es un mercado digital, que bueno, más adelante quizás explicamos un poquito más de otras cosas nuevas, que son igual otros mercados, que para mi opinión son el futuro. El Bitcoin sí, ya es un mercado consolidado, pero ya se quedó allí, ¿me entiendes? Ahora yo creo que hay cosas nuevas que son un poco más interesantes, más seguras, y hay quizás una moneda o quizás gobiernos que quizás estarán respaldando o detrás de eso, ¿entiendes? No, te entiendo. Te entiendo, y de hecho, quizás más adelante hagamos un podcast sobre eso, porque este tema no acaba aquí. Este es un tema. No, esto aquí hay para hablar un año. Claro que sí. Entonces, bueno, continuando con esta amena plática, vamos a la segunda pregunta que tenemos aquí desde la Casa del Matador. ¿Qué piensas actualmente, en la actualidad, de los movimientos del mercado? Porque tengo entendido en mi poco conocimiento financiero sobre este tipo de mercados que, pues, depende de uno u otros movimientos que se hagan a nivel mundial, pues pueden afectar tanto a que suba o baje el precio. Claro. Bueno, dependiendo la respuesta varía, dependiendo del mercado que me estás hablando, dependiendo de muchas cosas, como por ejemplo las economías y las bolsas más grandes, como por lo menos el Merval en Argentina, el Colcap en Colombia, el S&P 500 en Estados Unidos, el Dow Jones. Hay muchos índices que muestran el crecimiento quizás de un país. O sea, muestra con gráfica el crecimiento que ha tenido ese país o ese índice en los últimos años o en los últimos tiempos. Y actualmente hay mercados como por ejemplo los latinoamericanos y los africanos y los europeos que mientras unos suben, otros bajan. Sí, han tenido bastante movimiento en este a pesar de lo que, bueno, ya sabemos todo lo que pasó en los últimos 3 años, en los últimos, creo, sí, en los últimos 2 años, en los últimos 2 años, casi 3, en materia de la pandemia, sí, que se vio por lo menos en Estados Unidos, que es el mercado y que yo más conozco, ¿no? que yo quizás más he estudiado y que he trabajado. Es un mercado que bajó muchísimo.
Es un mercado que bajó muchísimo, pero de igual forma subió, ¿me entiendes? Así como baja, lo que pasa es que el problema es que baja más rápido de lo que sube. No sé Claro, sí, si claro. me entiendes eso. Y pues Estados Unidos en los últimos ya 3 meses se ha quedado como stand-by. Eso se le llama en el mundo del trading, se le llama una consolidación, donde no se sabe. Todo depende de las noticias, todo depende de las personas que estén invirtiendo. Sí. Y es un mercado que en los últimos 3 trimestres, o sea, los últimos 9 meses, simplemente baja. Entonces, No, podríamos decir que en manera resumida, la, la latencia entre espacio de que suba o baje el índice de cada mercado vendría siendo un poco de la subjetividad y de lo que es la es ¿cómo po- es que para eso están los especuladores, Matador. exactamente, es un poco de especulación, ¿no? Para eso están, porque tú te pones a ver y es un ciclo. Es un ciclo, es un círculo que la idea siempre, sea en criptomonedas, en acciones, en índices, en índices de países, en lo que sea que tú vayas a invertir, es comprar barato. claro, para ¿Me después entiendes? vender más caro. Por lo menos en Latinoamérica, lo que es el Merval, que es el mercado, el índice de las empresas y Argentina, el Colcap, aquí la Bolsa de Santiago, también son mercados que en los últimos trimestres Sí, solo suben, pero no es una cuestión ni política ni de situaciones ni nada. Es una cuestión de que como bajaron tanto durante la pandemia, la gente compra, porque si está barato, tienes que comprar. ¿Me claro. entiendes? Entonces, por esa misma razón, el sentimiento del mercado hace que suba los índices porque la gente está comprando. Va a llegar un punto en quizás vengan otras malas noticias porque por lo menos si tú operas el S&P 500, a ti de nada te afecta el problema del petróleo. Claro. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver una mala noticia del petróleo con tu posición en el Bitcoin. Exactamente. Eso se le llama, son análisis fundamentales del mercado. ¿Me entiendes? Por lo menos con el petróleo, en el primer año, hace 2 años, en el 2020, se cayó. Es un mercado que nunca quebrará porque el petróleo existe, Claro. pero es un mercado que llegó a cero, a menos de cero. Y allí, qué hubiese hecho las personas inteligentes? Comprar. Porque si está cero, era casi que gratis. Solo necesitabas un broker, que ahora es mucho más fácil. Ya no es tan difícil como antes, que la gente tenía que ir a Nueva York con las A papeletas Nueva York con las papeletas, a comprar, a claro. comprar Ahora todo eso se ha y vender modernizado. acciones o commodities. Claro. Bueno, entonces, para seguir con la misma dinámica de la plática, continuamos con la, la próxima pregunta, que sería un poco de lo que ya hemos hablado anteriormente, anticipadamente, de cuánto afecta la guerra al mercado. Ya hemos visto que hay una afectación directa debido a la especulación, pero ahora con este tema de las guerras, y no solamente de las guerras, porque no vamos a politizar en una sola vía, sino que hay distintos acontecimientos mundiales que afectan al mercado, y ya lo vimos por el tema de la especulación, pero específicamente, ¿por qué suceden esos movimientos de manera tan abrupta? Claro, mira, lo que pasa es que es un tema, eso ya es un poco más complicado y necesitas más fundamentos para quizás tú hacer una operación
o tú tomar o irte o en esos casos, ¿no? Por lo menos en el 2008 hubo una recesión, una de las más grandes en Estados Unidos. Sí, me acuerdo. Justo en el momento cuando sale el Bitcoin. Sí, me acuerdo que muchas empresas comenzaron a despidos masivos, me acuerdo. Sí. A desplomar, a desplomar, Sí. a desplomar. ¿Qué pasa? Que con la especulación, yo como trader opino que las personas con más dinero son las que más especulan. Porque desde hace unos años para acá, estamos hablando, de verdad no te voy a dar un número porque no sé la respuesta, la bolsa de Nueva York tiene 230 años Sí. desde que se fundó, en el año 1792 se fundó la bolsa de Nueva York. Imagínate, hace 230 años ya existen los mercados, los cuales las recesiones no se han dado precisamente por una guerra. ¿Me entiendes? A los mercados como tal, a los índices de las empresas, hay unas que quizás la guerra afecta, pero hay otras que no. ¿Me entiendes? El mercado de las armas en una guerra es el que más sube. Claro, y es el que más se Y beneficia. todo engloba al mercado en general. Entonces, en motivo de guerra, no te afecta como tal toda la bolsa, Claro. todo, ¿me entiendes? Y era importante aclarar esta pregunta, por eso quería hacerla llegar, porque mucha gente comenta o mucha gente nos hace llegar preguntas que dicen, no, pero es que esto es a causa de la guerra, de la actual, la guerra de Rusia en Ucrania y no sé qué, y no todo es así. Claro, no. Hay mucha manipulación entre los medios de comunicación, muchos juegos, muchos juegos de marketing neurológico entre la información de la que te bombardean de lo que ellos quieren que sepas. Entonces, a veces Claro. no están así las cosas, sino que es, como dice un gran amigo, sino es a función de quién queremos que se mueva esto y para qué. Claro. Bueno, mira, por lo menos, para darte un ejemplo, en el 2008 hubo una recesión, una de las más grandes, pero la más grande que se le denominó la gran recesión, el crack, que fue, todos los mercados suben y bajan, pero este se fue directo en picada, a cero. O sea, a esto de llegar a cero, fue en el año 1929. Fue en el año 1929, que como casi llega a cero, fue la recesión más grande donde las personas que no sabían de los mercados, las personas que, imagínate, hace cuántos años ya estamos hablando, hace casi 100 años que ocurrió esa gran recesión, muchas personas quedaron en la pobreza, Sí, en porque en bancarrota. verdad o sea, todas las bolsas, todos los activos financieros, todo lo bursátil cayó, todo. Y aún, o sea, hacía años que había terminado la Primera Guerra Mundial y aún no comenzaba la Primera Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial comenzó en el 39, creo, si no me equivoco, y esto pasó 10 años antes. O sea, estuvo en el medio. Las guerras, aparte de no tener nada que ver, fue un año o fue una época desde el 1929 que ocurrió la Gran Depresión, donde las personas más ricas de este mundo que conocemos hoy se hicieron millonarios gracias a esa recesión. Claro, porque si llegó a niveles donde prácticamente nada, el que tenía en ese momento para poder intercambiar algo de valor, compró lo que podía y cuando tomó el valor a que aumentó, pues, estratégicamente. Exactamente. Claro, son lo que como dice, creo que lo dice Robert Kiyosaki, que hay que tener miedo cuando las cosas van bien, pero hay que tener codicia cuando hay más miedo, cuando las cosas van mal. Cuando las cosas están en picada, allí es donde un buen inversor sabe aprovechar esas situaciones. Claro, y creo que cuando la gente tiene miedo y vende, allí es donde tú tienes que estar preparado para saber dónde comprar. Claro.
Claro, porque la persona que vende puede decir, bueno, vendí, recuperé, gané cierto movimiento, pero la persona que compra sabe que a corto o a largo plazo él va a recuperar el triple, el cuatro o el quíntuple. Claro, por Entonces, supuesto. claro, pero ahí también entramos un poco, para hablar de eso, hablamos de que hay que tener una espalda económica, una cantidad de poder invertir y que eso no te afecte a tu vida cotidiana. Claro, 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 por supuesto. Por Claro, supuesto que por sí. supuesto que sí. Entonces, para continuar tenemos ya la última pregunta de aquí en este podcast que Ujú. ha sido muy ameno y no es nada más que estos mercados, ¿cuáles son tu recomendación para trabajar y la recomendación de estos nuevos mercados que se vienen abriendo? Por ahí estuve leyendo que hay unas bolsas que se están moviendo mucho en el oriente, unas bolsas de unos movimientos de las bolsas chinas, de esos mercados. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Claro, mira, lo que pasa, como hemos hablado, hablando de lo bursátil a nivel, como decirte, tradicional, que son los mercados, los índices, eh, en China, en Japón, creo que la bolsa de Japón es el Nikkei, Okay. se llama, que son ya mercados que están en su pleno apogeo. Son mercados donde el que hace dinero lo hace al día, Sí. o a menos que haga una posición o invierta a años, ¿me entiendes? Para tú especular, por lo menos para hacer day trading, que es como trading del día, para tú trabajar y operar, son mercados que te sirven. Pero como inversión a largo plazo, no es muy recomendable porque son mercados que ya tienen su onda, tienen su espacio, ya están consolidados, tienen tantos años que sí suben y bajan. Claro, eso es Pero, importante, ¿eh? claro, pero solo las personas que conocen de ese mercado como tal pueden tener esa capacidad de saber cuándo y no o no ir a una posición o invertir a largo plazo, porque son mercados que no se mueven mucho como tal. Todos esos mercados cayeron solo en el 2020, en pleno auge de la pandemia que hubo en ese año, porque todo el mundo tenía miedo. Claro. Entonces todo el mundo quiso sacar su ganancia por si acaso. Por eso los mercados caen. Por eso los mercados caen y por eso también los mercados suben. Pero en materia, por lo menos de lo más nuevo, decimos que el Bitcoin y las criptomonedas son lo más nuevo, pero no, no lo es. No lo es porque la tecnología es lo que vale. ¿Me entiendes? Sí, Los inversores jamás van a confiar al 100% en el Bitcoin porque no es centralizado, nadie lo controla. Es una bolsa anárquica. exactamente. Una bolsa anárquica Ahí no hay ni inicio ni fin. Hay algo que se llama blockchain, que es la tecnología con que tú usas y con que mueves el Bitcoin. El blockchain es la tecnología, por decirte, el oro es el material final, pero antes del oro viene una minera. claro, es el ¿Me mecanismo de entiendes? intercambio Entonces, está el cripto, pero está el blockchain. El blockchain es lo que ya hasta los mismos gobiernos usan. Por lo menos China tiene ya su propia moneda. No sé cómo se llamará. No, de verdad no estoy, no me lo leí en su momento, pero no recuerdo su nombre. China, Japón, Estados Unidos se quedó atrasísimo, atrasísimo en esa carrera de las monedas virtuales, pero son gobiernos coins, no son bitcoins, es algo centralizado, algo que tu dinero igual vale, ¿me entiendes? Y hablando de lo más moderno, está algo que se llaman los NFT. Sí, eso es algo también que a la gente le llama mucho la atención porque se ha venido platicando, ¿no? Ha salido a la palestra de que ya ha comenzado mucha gente a obtener una cantidad real o irreal, no lo sé, pero Claro, han comenzado a cosechar frutos a través de ese NFT y gente no conoce. lo que pasa es que es algo también tan complicado
pero es algo único. Es algo único porque un NFT es una imagen. Un NFT es una imagen que solo tú la tienes, que la vendes, la puedes vender. Y esto está respaldado por tu dinero. ¿Me entiendes? Un NFT es literalmente una obra de arte digital. Claro, y lo entendemos como tal, pero el valor a ese NFT, ¿quién lo coloca? ¿El autor de la obra? El autor de la obra, completamente. Lo hace el autor de la obra. No estoy muy familiarizado como tal con ese mercado porque es algo nuevo, es algo que viene saliendo, pero no es una bolsa. Es así como en su época Picasso, en la época renacentista, de esos artistas que hacían esas obras, que la vendían a precios que ahora son precios más exorbitantes, sí, aún. Claro. Un NFT es parecido, pero digital. Claro, el valor... O sea, hay juegos, por lo menos, hay un gobernador en un país latinoamericano que creó, que creó su propio universo, así como el metaverso de Mark Zuckerberg, nuestro gran amigo Mark Zuckerberg, creó ese creo que se le llama metaverso, que es algo completamente digital, en donde tú pagando cierta cantidad de dinero, a ti te quizás juegas, es como una plataforma de juegos, donde mientras tú más juegues, más oportunidades tienes de ganarte un NFT. Y ese NFT tiene un valor puesto por la persona creadora del NFT. Pero ese valor jamás va a dejar de valer lo mismo. ¿Me entiendes? Siempre valdrá igual. Siempre valdrá igual. Bueno. Si tienes lo mismo, o sea, si por lo menos tú para conseguir un NFT tienes que hacer ciertas cosas en ese metaverso, en esa sociedad digital completamente, puedes tener dos NFTs del mismo. Pero lo tienes tú solamente. No hay más nadie que lo pueda tener. Claro. Y en el caso, por ejemplo, que la persona quiera hacer un intercambio monetario, vamos a por decirlo así, ¿puede vender esa obra que ya adquirió, que ya compró? Puede venderla, es que es el negocio. O sea, tú puedes venderla a alguien por el precio que tú coloques. Exactamente. Bueno, sí. Ya es cuestión de lo. Es como te digo, es un arte moderno en donde, dependiendo del artista, dependiendo del metaverso donde estés, dependiendo de qué se trata, claro, el NFT, la gente puede pagar más o simplemente pierde su valor. Claro, pierde su valor. Eso es como te digo, no es una bolsa, no es un mercado donde la gente especula. Es simplemente algo nuevo. Sí, es lo que sería como una, para describirlo de una manera que quizás más personas puedan entender, es como una plataforma donde se llega y donde en ese espacio, que es esa plataforma, se realiza el intercambio. Exactamente. Se realiza el intercambio. ¿Cómo se consiguen los NFT? Los NFT se consiguen de muchas maneras. Pues, al principio, la más fácil es comprando como espacios virtuales en esos metaversos, en esos universos ahora digitales, donde puedes comprar un paquete de bienvenida y ya te dan de regalos unos NFTs y ahí tu inversión ya está recuperada. Ya está recuperada. ¿Entiendes? Para más adelante. El negocio está en que
hay muchas plataformas que la única manera de tú conseguir NFTs son con juegos, jugando. Claro. Jugando esos juegos de esos creadores que mientras más lejos llegues, te puedes ganar un NFT distinto y más único. Más único, claro. Menos repetido. Menos repetido. Entonces, por eso es que tu inversión no está garantizada ni asegurada, porque al final uno nunca sabe, porque estamos en una era digital. Claro. Eso es algo totalmente imaginario, como lo es el dinero, como es el papel. Es un valor que se lo ponemos nosotros. Se lo ponemos nosotros, porque en realidad el papel, pues es papel es papel. El papel es papel. Hay algo que el mismo Robert Kiyosaki le llama el dinero de Dios, que es el dinero que así nosotros nos extingamos, seguirá existiendo, que es la plata y el oro. El oro, claro, eso y el cobre. Ese el consejo que yo le puedo dar quizás a todos los que nos están escuchando en este momento, es plata y oro. Es el único dinero que vale. Y a eso me refería, que es la única mercancía o metal precioso que vale, y que gracias a él en el mundo se comenzó a comercializar como manera de intercambio. Y más allá del intercambio, se le comenzó a dar un valor y se realizaron fondos a propósito de eso, para que se comercializara en papel la cantidad viceversa a los fondos que tuvieras en metal, ya sea oro o plata. O sea que el valor del papel era proporcional a lo que tuvieras en oro o plata. Pero claro, el oro, ¿cómo voy a cargar yo, por ejemplo, 200 kilos de oro para ir a comprar, por ejemplo, un carro? Entonces, no, bueno, guarda esta cantidad en oro, y esa cantidad en oro representa, un ejemplo, $200,000, y bueno, entonces es más fácil pagar con $200,000. Claro, eso puede ser otro tema, porque eso es un tema muy interesante, ¿viste? Sí, no. Es un tema muy interesante de cómo llegó el dólar a posicionarse a lo que es el dólar hoy en día. Claro, del por qué llegó allí. El por qué y cuáles fueron las maneras que utilizó. Porque también es tema bastante largo para eso. Pero bueno, creo que hemos sido lo más explícito posible para que la gente nos entendiera, y en lo más corto, no lo sé yo, tiempo, pero bueno, era lo que mejor pudimos hacer, según una media hora de charla amena, plática agradable. Y así que esperemos que la información de lo que hoy hemos platicado aquí sea de gran ayuda para todas esas personas y oyentes que de verdad quieran y les interese un poco de este tema, que yo sé que llegarán a muchas personas, pero bueno, tratamos de resumirlo lo más sí. que se podía, porque en realidad de esto podemos pasar haciendo horas y horas, y llegaremos a conclusiones distintas, porque hay miles de caminos. Entonces, bueno, hoy decidimos tratar de dar un poco más de claridad a lo que quizás para muchos es un poco confuso, pero bueno, entonces ha sido un gran agrado. Repetimos, estamos aquí a la compañía hoy de Jesús Alberto Blanco Olivo, creador y fundador de Canso Investment de Santiago de Chile directamente, y el Matador, en la casa del Matador, la casa de todos ustedes. Espero que hayan sido de su agrado, y como siempre decimos en la casa del Matador, ¡chao, chao, chao! Matador, que se quedó como... Ahora sí, volvemos. Tú Chao, chao, chao.